Mayormente en el canal pongo referencias y hablo de medios audiovisuales, pero un medio que a mí personalmente me gusta mucho es el cómic. Y tengo la suerte que después de haber escrito varios guiones de cómic, conseguí vender uno de ellos a una editorial. Este vídeo va sobre el proceso que me llevó a conseguir la venta de ese cómic, y una serie de consejos por si queréis debutar como guionistas de cómic, saber un poco más o menos cómo va la cosa. Yo cuando empecé estaba muy perdido y hubiera agradecido un vídeo de este tipo que más o menos te explique cómo funcionan las cosas. Todo esto desde mi punto de vista primerizo, o sea, no soy ningún experto, ni mucho menos. Todo empieza cuando el año 2017 asisto a la Heroes Comic Con en Madrid, con un proyecto de cómic titulado Golpe Bajo. Era un cómic de 60 páginas para el cual tenía escrito todo, o sea, un guión detallando las viñetas de cada una de esas 60 páginas. En aquel momento estaba buscando dibujante. Ya había contactado a dibujantes a través de Facebook, Instagram, similares, además de haber contactado con dibujantes en el Salón del Cómic de Barcelona, y mi intención en la Heroes Comic Con precisamente era buscar dibujantes. Y es que vender un proyecto de cómic a una editorial sin tener un dibujante es complicado, por no decir que casi imposible. Hay casos, porque me constan, de editoriales que buscan un guionista con una historia interesante para luego buscar ellos a un dibujante, ¿no?, y que le ilustre la historia. Pero por lo general vais a necesitar un tándem de guionista-dibujante, o a no ser que lo hagáis todos vosotros, para presentar el proyecto a una editorial y que os tengan en consideración. Ya no hablamos ni siquiera de comprarlo. Volvemos a la Heroes Comic Con, así que yo estaba allí con mi amigo Fernando York, guionista profesional de cómics, no como yo, que estaba en plan, bueno, pues estoy empezando. Y allí junto a Fernando, pues paseando entre los stands y similares, pues él me iba presentando a diferentes personajes que conocía del ámbito del cómic. Y me presenta a David Pérez, conocido también como Dapz, que ha sido dibujante de varios proyectos como Sextories y su cómic Mundo Disco. Mundo Disco. O sea que ya tenía obra publicada. La cosa es que David me cae bastante bien, y como a él, como a otros tantos dibujantes, ¿no?, le hablo de mi proyecto de Golpe Bajo, que es un cómic thriller así sobre, bueno, peleas ilegales en un submundo de crimen. Y él tenía un dossier para presentar a las editoriales, con un cómic de tipo más aventura, no infantil, pero una estética así como un poco más cartoon, más desenfadado. Porque tanto en el Salón del Cómic de Barcelona como en la Heroes Comic Con van editoriales a las que les puedes presentar tu proyecto, pero a esto iremos más tarde. Entonces la cosa es, tenemos a David que presentaba un proyecto propio a editoriales, y yo que estaba buscando dibujante con Golpe Bajo. Le paso el dossier de Golpe Bajo, y aunque a priori no le interesa demasiado, ya que no va mucho con su estilo, buscando una cosa más desenfadada o estilo cartoon, para entendernos, y yo tenía por aquel entonces una sinopsis muy breve de una historia llamada Mi Primera Invasión Mundial, que trata sobre una niña de unos 10-11 años que es superdotada, a la cual se le han muerto los padres y le hacen bullying, con lo cual decide construir un robot gigante con forma de oso panda para dominar el mundo y así conseguir que el resto de gente la ame y la adore. La cosa es que una vez acaba de construir el robot oso panda gigante, se echa una siestecita, y para cuando despierta de la siestecita, descubre que alguien se le ha adelantado y ya ha dominado el mundo. La idea le moló mucho a David, nos pasamos los mails y estuvimos hablando. Entonces por mail ya me confirma que la historia de Golpe Bajo no le acaba de interesar del todo, pero que Mi Primera Invasión Mundial sí. Entonces, por aquel 2017, la Heroes Comic Con era, si no me equivoco, por noviembre o así, por otoño. Para el 2018... en primavera es el Salón del Cómic de Barcelona. La idea era preparar un proyecto para Mi Primera Invasión Mundial y allí a ver si conseguíamos vendérselo a alguna editorial. Vale, en el Salón del Cómic de Barcelona y en el Heroes Comic Con asisten editoriales que aceptan proyectos. Allí te dejan una serie de como de cubiletes para que tú pongas tu dossier de tu proyecto. Ellos hacen una criba y luego ponen una especie de listado con los autores que ellos han seleccionado para entrevistarse. Entonces el objetivo, ¿no?, era preparar un dossier para dejar en los cubiletes y a ver si había alguna editorial interesada. Además, en paralelo a este proyecto, Mi Primera Invasión Mundial, yo preparo, creo que 1 o 2 cómics más con otros dibujantes para meter en estos cubiletes y probar a ver si hay suerte. Entonces llegamos al Salón del Cómic con un dossier que consistía en una portada muy provisional, un logline de qué es lo que va la historia en una frase, el número de páginas aproximado, que eran unas 80, eran unas 60 si no me equivoco. Una sinopsis argumental completa, es una única página pero describe de pe a pa toda la historia, de principio a fin, con cómo se resuelve, todo. Se incluían 2 páginas de muestras ya ilustradas, una con el color más o menos acabado, pero la otra con el color relativamente plano, y un par de páginas más guionizadas. Un total de unas 5 o 6 páginas, incluyendo las coloreadas. Total, lo echamos a los buzones y al día siguiente, ¿no?, pues descubrimos que hay 2 editoriales que están interesados en hablar con nosotros. Claro, esto obviamente nos pone muy contentos, y más teniendo en cuenta que el resto de proyectos que había presentado yo, ninguno había sido escogido. Pero obviamente hay precaución, porque que se quieran entrevistar contigo no te garantiza nada. La primera entrevista la hacemos con la editorial Fandogamia, que es una editorial muy maja, que publican tanto contenido nacional, ¿no?, con autores de aquí, como que compran una serie de licencias que publican aquí en España. Y luego con otra editorial de la cual no hablaré. Entonces la entrevista que hacemos con Fandogamia va muy bien.
Recordemos que es mi primera entrevista y juraría que la de David también con una editorial, y nos sorprendió el súper buen trato que nos dio, o sea, todo fue como muy claro, o sea, nos explicaron, digamos, las condiciones con las que trabajan, le dijo que le gustaba mucho la historia y que además casualmente ahora estaban buscando, ¿no? Pues una línea de un tipo un poco más infantil. La segunda editorial fue un trato un poco más frío, se quedaron con el dossier, igual que Fandogamia, pero la segunda editorial nos dijo, bueno, mandádmelo también en PDF a este mail por si lo pierdo por ahí. Con lo cual también no nos transmitió muy buen feeling como diciendo, guau, es que este proyecto me interesa, sino es como, bueno, sí, mándamelo, que bueno, si eso ya le echaré un vistazo ya veremos. De la segunda editorial no supimos nada y Fandogamia nos comentó, vale, me gusta el proyecto, pero antes, digamos, de cerrar nada, se me gustaría ver un par de páginas más. Entonces yo me pongo a escribir unas 20 páginas en total de guión, de las cuales David ilustra unas 12-13 con tintas, o sea, sin color acabado. Todo esto obviamente en un proceso de meses, se lo mandamos al mail de Fandogamia y les gusta el proyecto, quieren apostar por nosotros, compran. Y a partir de ahí, pues pasamos a todo lo que es el tema, ¿no? De mandar el contrato, esta cláusula aquí, esta cláusula allá y firmamos. Así que contentos porque hemos vendido nuestro primer cómic. Entonces a partir de allí, ¿no? Pues se estipulan una serie de plazos de entrega. Una de las cosas que nos habían comentado en Fandogamia es que 60 páginas para el cómic se quedaban un poco cortas y lo suyo sería extenderla a 80. Así que yo me pongo a trabajar en el guión completo de la historia de 80 páginas. Como David ya tenía las primeras 20 escritas y la historia no iba a cambiar, pues él se pone a tanto lo que es colorear las páginas que ya tienen tintadas como dibujar las siguientes. En los siguientes meses yo acabo lo que es el guión de las 80 páginas, se lo mando a la editorial, se lo mando a David y cuando se recibe lo que hay general, pues David se pone a ilustrarlas. David hace todo lo que son los lápices del cómic, luego tintas y luego finalmente hará color. La entrevista con Fandogamia en el Salón del Cómic se realiza sobre la primavera del 2018. Yo para el verano de 2018, tipo por agosto, ya tengo el guión de cómic acabado y David se pone a ello. No hay que olvidar que somos personas que tienen sus trabajos y sus rutinas de 8 horas al día. Creo que no es ningún misterio de que es muy difícil ganarse la vida con el cómic en España. Es decir, pagarte un alquiler y unas facturas solo a base del cómic. Por lo tanto, David y yo tenemos nuestra serie de obligaciones y trabajos y cosas de 8 horas al día. A día de hoy el cómic está siendo entintado y próximamente será coloreado. Y todo esto no lo olvidemos partiendo de un dossier, de una portada muy provisional, una sinopsis entera descrita, 2 páginas ilustradas de muestra y unas cuantas más guionizadas. Y esto lo comento porque a veces está el mito de no, es que tiene que haber la descripción de personajes, no, es que tiene que haber un montón de cosas, no, es que... O sea, obviamente tampoco puedes entregar un trabajo muy a medias, o sea, no se cerró la venta solo con esas 2 páginas, pero sí que se consiguió el interés de la editorial. Y era un interés que nosotros como autores lo sentíamos, o sea, en ese sentido estamos muy agradecidos con Fandogamia y es una editorial que al menos yo, por lo personal, me gustaría seguir trabajando. Porque ves que les entusiasma el proyecto. Y por la línea editorial que tienen, ves que le ponen mucho mimo a lo que hacen. Entonces, de todo este proceso, ¿qué consejos se pueden extraer? Si es que acaso se pueden extraer consejos, porque claro, en el fondo todo es muy circunstancial y todo es muy de cada caso específico, o sea, tampoco hay una fórmula exacta. Pero bueno, hay una serie de aprendizajes que yo he ido sacando a base de este proyecto. O sea, el primer consejo obviamente sería es que hay una serie de casualidades y efectos aleatorios y especie como de destino o golpe kármico en el que todas las piezas han de encajar en el momento exacto de la manera exacta. Esto obviamente no es un consejo muy útil, ya que además genera como mucha impotencia al decir, joder, es que no puedo hacerlo. Tuvieron que suceder una serie de casualidades, como fue que a mí me presentaran a David, que ahí tuviera su dossier en el que apostaba por una estética un poco más, digamos, infantil o de aventura, que yo tuviera el proyecto que a David le interesara, y luego además a la hora de presentar el proyecto a una de las editoriales que ellos estuvieran buscando algo, una historia más o menos parecida de ese tipo de enfoque, más a un público infantil. O sea, hay mucha suerte involucrada, pero esto es como la lotería, o sea, cuantos más billetes compras, más posibilidades tienes de que te toque. Ya que es que la suerte o casualidad no viene solo de ahí. O sea, yo conocí a Fernando porque tenía una amiga que me había recomendado un cómic que había hecho recientemente, que es Ojos Grises. Que a esta amiga, a su vez, yo la conocí porque una amiga mía de la universidad me la presentó sabiendo que yo estaba buscando alguien que ilustrara o similares para meterme dentro del mundillo del cómic. Entonces tenemos esta serie como de casualidades que se pueden buscar, es decir, yo busqué conocer a esta gente, o sea, a través de mi amiga yo busqué conocer a mi otra amiga ilustradora y a su vez ella cuando me habló de Fernando, pues yo fui a hablar con él en un salón del cómic de Barcelona sin conocerlo de nada. A través de allí nació el proyecto de blog Escribiendo Cómics y a partir de ahí pues tengo una amistad con Fernando y a su vez Fernando me presenta a David y de David vamos a la editorial. ¿Con esto qué quiero decir? O sea, hay muchas veces que las cosas o da mucho palo, o da vergüenza, pero pensadlo, las oportunidades dependen de 1000 cosas. Muchísimas de ellas no están en nuestras manos. Pero pregúntate constantemente, ¿qué puedo hacer para aumentar las probabilidades de que esto funcione? Es decir, a lo mejor tienes un material muy interesante
que lo tienes en un cajón. O sea, mira de publicarlo en el internet, mira de enseñárselo a gente. No te cortes. O sea, que la pereza, la famosa y trillada zona de confort, que no te asfixie. Esto no te garantiza nada, o sea, que no sean como los típicos consejos estos de perogrullo de no, si no sales de la zona de confort, no conquistarás tus metas. O sea, puede que salgas de la zona de confort, que lo estés dando todo y que aún así te comas una mierda. Pero el problema está en que si no lo haces, la mierda te la comes garantizada. Y luego lo segundo, o sea, el cómic que había escrito anteriormente, Golpe Bajo, que tenía las 60 páginas perfectamente descritas, versus Mi Primera Invasión Mundial, en el que solo tenía una sinopsis argumental que estaba todo y estaba todo bien trabajado y bien atado, pero al fin y al cabo es una sola página. Pues obviamente es mucho más fácil y más rápido de leer. También las 2 páginas de muestra que habíamos presentado en el proyecto encajan con las primeras páginas del cómic. Y son 2 páginas que van a toda hostia. Es decir, en cualquier otro cómic a lo mejor pues hubiera sido una cosa más pausada o más de 2 páginas para una escena. Pero en 2 páginas es como que prácticamente presentabas y planeabas toda la historia. Esto luego es posible que a la hora de leer el cómic, ¿no? Pues parezca que acelera mogollón. También es verdad que teniendo 80 páginas no puedes hacer un preámbulo demasiado alargado, demasiado extendido. Entonces también mi consejo sería en el dossier que presentáis, si bien es cierto que con un dossier pequeñito y escueto se puede vender un cómic, procurad que dentro de esa pequeñez y esa cosa escueta, que haya mucha chicha, que haya mucho material, que esté muy sintético todo. Y eso es todo, o sea, si tenéis alguna serie de dudas podéis ponerlo por aquí abajo en comentarios, o si habéis participado en proyectos de cómic, o bien como guionistas o bien como dibujantes, compartid vuestras experiencias. Yo aún soy un novato, o sea, no tengo el cómic aún publicado. El cómic saldrá probablemente a lo largo del año que viene. Echadle un ojo al resto de vídeos del canal si estáis interesados sobre consejos de cómo escribir mejor. Y suscribíos si queréis estar al tanto de las novedades. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.